Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Israel y esta semana le toca, como cada dos, a Pablo Bornstein para traernos la crónica de lo que se vive en las calles, lo que se comenta allí. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes, Jorge. Muy bien. ¿Qué tal estáis en Madrid? Bueno, nosotros esta vez esperamos que, a diferencia de muchas de las crónicas que nos sirves, pues vamos a ver, los titulares de las noticias en la prensa mundial no están en Israel esta semana. Están todos metidos en el tema de los atentados de Francia y sus ramificaciones hoy en Bélgica, en los partidos de fútbol, etcétera. Pero me imagino que eso en Israel se vive de una manera también muy particular, ¿no? Sí, evidentemente los medios de comunicación han tenido como principal noticia unos actos terroristas, pero en este caso no cometidos aquí, sino también los cometidos en París, ¿no? Han monopolizado las discusiones de los medios, etcétera, y se ha seguido muy de cerca todo lo que está sucediendo en Europa y conectándolo de alguna forma, ¿no? a la sociedad israelí, y ha habido en ese sentido muchos comentarios, muchos análisis que desde distintas ópticas han intentado presentar las similitudes de lo que está pasando ahí con el yihadismo en Israel y bueno, ha habido desde críticas o análisis que hablaban de fallos de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad francesas, ¿no? Otros análisis que decían que bueno, que los europeos tienen que empezar a mentalizarse con este fenómeno de una forma similar a la que lleva Israel encarándolo desde hace años. Y bueno, pues algunas medios apuntaban a que Europa va a tener que desarrollar medidas de seguridad un poco más al estilo israelí, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí llegamos a comentar en las noticias que igual esto de que Israel es conocido últimamente como Startup Nation y ahora se va a empezar a conocer igual más como Security Nation, ¿no? Claro, en el sentido pues tiene una experiencia bastante extensa, ¿no? Y a lo mejor pues habrá más colaboración con las fuerzas de seguridad o con las instituciones de seguridad de otros países europeos. Pero en fin, también el propio relacionado con el Estado Islámico, pues hoy era noticia en Israel porque han detenido esta mañana a 5 árabes, ciudadanos árabes israelíes, que presuntamente intentaban viajar a Siria para sumarse a las filas del Estado Islámico. Y bueno, pues recordamos que hace unas semanas tan solo había un israelí llamado Nidal Saleh que había sido capaz de cruzar la frontera hacia Siria mediante un paracaídas, ¿no? Desde los altos del Golán. Ah, el famoso que había pasado, pero que era un parapente, ¿no? Pero... Un paracaídas, sí, efectivamente. Sí, vamos, había estado entrenándose durante algunas semanas, por lo visto, dentro de Israel y había conseguido cruzar la frontera. ¿Y qué pasó con ese hombre? Y pues la verdad es que no conozco muy bien cómo ha seguido su trayectoria personal en Siria, pero vamos, ya digo que hay otros sectores de la población que apoyan al Estado Islámico y algunos incluso intentan viajar a Siria, ¿no? Para incluirse en sus filas. Pero también dentro de Israel, aparte del Estado Islámico, hay otros movimientos que son más antiguos, pero que están tomando una deriva peligrosa, ¿no? Como este movimiento islámico norte. Sí, el movimiento islámico ha estado siempre en el frente de las críticas de distintos sectores israelíes por sus acusaciones de incitación a la violencia dentro de Israel. Y ya habíamos hablado hace un par de semanas, ¿no? De su papel, no sé si, bueno, su papel dentro de la violencia que está teniendo lugar en Israel en las últimas semanas y de cómo el gobierno acusaba como el principal organización de desestabilización interna dentro de Israel, ¿no? Y había habido varias amenazas de ilegalizarlo, de tomar medidas contra este sector, contra la sección norte del movimiento, que está dividida en norte y sur, y bueno, parece que finalmente ayer el Gabinete de Seguridad del Gobierno decidió ilegalizar, como decimos, esta rama norte del movimiento islámico en Israel. Ha habido distintos análisis que han establecido, que indicaban que quizá Netanyahu había encontrado la excusa perfecta tras los atentados de París, ¿no? para tomar esta decisión. Pero bueno, lo cierto es que ayer tomaron esa medida, firmada el decreto por el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, en virtud de las regulaciones de emergencia de Israel. Bueno, tú citabas que hay gente que critica que Netanyahu aprovecha lo que pasa en París para hacer estas detenciones, pero también hay un hecho sintomático que es
que durante los 3 días que siguieron a los atentados en París, no hubo los clásicos atentados en Israel, ¿no? Los apuñalamientos, los atropellos. Sí, eh, los clásicos. pero Lo que se que está volviendo recurrente y sí, frecuente todos los no, días, pero la verdad es que ha bajado el nivel de intensidad. Es curioso, sí claro, pero que más que curioso, llama la atención si no fue obedeciendo órdenes desde arriba de la autoridad palestina, es decir, ahora cállense, quédense tranquilos, ya volveremos a matar en otro momento, pero ahora quedaría muy mal que de pronto los palestinos se comportasen como yihadistas, ¿no? Pero, Hombre, no sé, porque muchas fuentes apuntaban que los protagonistas de los últimos ataques, si quizás respondían a un cierto clima de incitación por parte de las élites, incluso de la autoridad palestina, pues en general actuaban de forma individual, ¿no? De forma casi espontánea. No había una coordinación en cuanto a la logística de los ataques. ujú. No sé si ha habido instrucciones de calmar un poco los ánimos, pero la verdad es que si había habido menos intensidad, hoy anunciaba el ejército que un palestino en Cisjordania, no recuerdo en qué localidad exactamente, había abierto fuego contra el ejército, Ujú. contra soldados de las fuerzas de seguridad de defensa israelíes, y el ejército habría atacado al autor de los disparos, causándole la muerte, ¿no? Sí, sí, Sin sí, que no, hubiese habido bajas pero sustanciales. digamos que ese no es el tipo de atentado al que estábamos familiarizados, con el que estamos desde el día Cierto, 1 de octubre, ¿no? Los ataques a civiles indiscriminados en las calles de mediante ciudades, etcétera. apuñalamientos sí, o con coches. Sí, la Atropellos. verdad Sí, es sí. que en los Por eso últimos digo, días me llama mucho la atención. Yo también he leído de que todos los análisis apuntan a que no estaban coordinados esos ataques, pero lo que sí Ujú. parece que se ha producido una coordinación en el freno a los ataques, lo que a mí me llama muchísimo la atención y quizás habría que revisar esto de si no estaban realmente incitados desde ninguna parte. Pero bueno, es una opinión personal y vamos a salirnos un poquito del tema del terrorismo, que tampoco se puede vivir solamente hablando de eso. Hay temas como en cualquier país y uno de los temas más en las actualidades de todos los países ahora que se acerca el final del año es los presupuestos del Estado, ¿no? Sí, más cuando el año pasado, por el fracaso del gobierno de pasar los presupuestos, ¿no? Que llevó un poco a la disolución del gobierno y a la convocatoria de elecciones anticipadas, pues finalmente los presupuestos para este año 2015, que deberían haber sido firmados al final del año pasado, como digo, no fueron firmados. Entonces el gobierno hasta este momento está actuando de forma bastante a salto de mata, ¿no? Como podemos decir, Ujú. mes a mes, y esta semana, en concreto mañana, tienen que aprobarse los presupuestos tanto del año corriente 2015 como lo que es habitual del año entrante, ¿no? 2016. Ujú. Y pues sí, el gobierno tiene hasta mañana como límite para poder aprobar estos presupuestos, y si no, por ley tendría que disolverse. Así que parece que no quieren correr ningún tipo de riesgos, y Hombre, había una sesión dispuesta para hoy para votar. No sé. ya en la segunda quincena de noviembre ya tendría que aprobarse los presupuestos de este año, ¿no? Que Sí, se, ya se han me iría pasado de tocando. rosca. Se han pasado de rosca. Y el ministro de Economía, Cajlón, que ha dicho que en torno a estos presupuestos él pretende también introducir un cambio político, ¿no? Bueno, Moshe Carlon ha sido un gran protagonista de la elaboración de estos presupuestos, ¿no? El ministro de Finanzas, que entraba como estrella política en la coalición al haber creado un nuevo partido encaminado, una escisión del Likud, ¿no? Encaminado a mejorar la situación económica de las clases medias. Y entre algunas medidas, pues por ejemplo, ha intentado fomentar una mayor competencia o competitividad en el sector alimenticio. Indica que ha hecho reformas en el sector inmobiliario, en las pensiones, en el pago a los militares, que quiere incrementar el sueldo de los jóvenes que están haciendo el servicio militar obligatorio. Y bueno, en general el gobierno promete que si se aprueban los presupuestos el nivel de vida se va a abaratar, ¿no? Que es una de las preocupaciones principales, sin duda, de los israelíes ante el encarecimiento de la vida en Israel en general en los últimos años. Y como hablabas tú de consecuencias políticas, efectivamente Carlón parece que está dispuesto o está decidido a intentar trabajar para crear un gobierno de unidad, y ha anunciado que después de que sean aprobados estos presupuestos,
iniciará acciones para intentar convencer al líder de la oposición, a Herzog, de que entre con su partido al gobierno, ¿no? Y sobre todo para facilitar la mejora de la economía, según Pero es que se habla todo este año se habló de la posible entrada de un gobierno unidad, pero eso sería disolver este gobierno, porque habría cosas que serían incompatibles con Herzog. Me resulta muy difícil imaginarme a Herzog y a Naftali Bennett en un mismo Sí, gobierno. efectivamente, es un elemento recurrente de las elecciones. Llevamos hablando de las posibilidades o no de que entrase Herzog al gobierno, y esto está sobrevolando todo el tiempo en los comentarios políticos y nunca parece que se acabe de romper el hielo, ¿no? Sí, evidentemente sería casi insostenible tener en una misma coalición a Naftali Bennett y a Herzog, y pues entiendo que el movimiento de Carlon iría en la dirección de incluir a Herzog para sacar a Naftali Bennett, ¿no? Pero bueno, parece difícil, y el propio partido del campo sionista, la antigua Abodá, deniega, ¿no? El propio Herzog, la oficina de Herzog, ha denegado en cualquier interés en unirse al gobierno, así que no parece que pueda llegar a tomar Bueno, y efecto. del campo sionista en el sentido más amplio de la palabra, de la izquierda israelí o el centro izquierda israelí, salió esta semana una propuesta que dejó sorprendidos a muchos y que no le gustó a nadie, ¿no? O sea, la proposición de dividir Jerusalén y volver atrás en la ley de unificación y de capital eterna del pueblo judío. Sí, efectivamente, pues un gran representante de esa centro izquierda, como dices, ¿no? Jaime Ramón, que fue antiguo ministro de diversas oficinas en diversos gobiernos, originalmente del Partido Laborista y luego llegó a ejercer en Kadima. Pues ha avanzado un plan que ha elaborado con una serie de expertos supuestamente para dividir Jerusalén de forma unilateral por parte de Israel, ¿no? Y habría que modificar, como dices, la ley básica de Jerusalén, que data de 1980 y que en efecto venía un poco a anexionar lo que se conoce como Jerusalén Oriental a la soberanía israelí. Y bueno, ante este plan lo que pretende es transferir el control sobre la población árabe de Jerusalén Oriental a la autoridad palestina, y bajo el tipo de estatus de área B, ¿no? Como está dividida Cisjordania en las tres áreas A, B y C, perdón, y en este caso área B es aquella que está controlada en todos los aspectos civiles por la autoridad palestina, pero bajo medidas de seguridad o control absoluto de seguridad por parte de las fuerzas israelíes. Y bueno, el argumento de Ramón para tomar esta medida es el de deshacer un error histórico, según él, ¿no? Al anexionar estas áreas y desconectar a la mayoría árabe de la ciudad de la parte más occidental, ¿no? Tanto por el potencial demográfico de incremento de la población árabe como la situación de seguridad, ¿no? Que viene siendo pues ampliamente comentada en los últimos meses por los ataques. Y bueno, pues su argumento de defender la Jerusalén judía en este sentido pasaría por deshacer esa anexión que tuvo lugar después de la Guerra de los 6 días. Pero como decimos, ha sido criticada por judíos y por árabes, ¿no? Ha creado una gran polémica, ha sido criticada por todos los espectros posibles del mapa político. O sea, por Desde los fin propios árabes se les ha expresado Adnan Gaid, que es el secretario del partido Fatah en Jerusalén, diciendo que bueno, este proyecto pretende transferir el control de la población a la autoridad palestina, pero no crear un Estado palestino a su vez, ¿no? Entonces dice que no hay no hay ningún beneficio para el lado palestino, y dice que es un disparate. Y bueno, desde los propios sectores israelíes judíos pues ha habido críticas de la derecha por dividir Jerusalén, críticas de la izquierda por intentar disociar a la población árabe de la ciudad, ¿no? Y, por ejemplo, Marik Stern, que es un investigador del Jerusalem Institute for Israeli Studies, dice que además sería inoperable porque al menos la mitad de la fuerza de trabajo árabe en Jerusalén Oriental está empleada en la parte occidental de la ciudad, ¿no? Contamos unas 30.000 personas que se quedarían sin trabajo. Además habría una escasez de mano de obra también en la parte judía de la ciudad.
Bueno, Bueno, lo ahí lo está la único, propuesta. digo que lo único bueno de esta propuesta es que ha conseguido unir a todo Israel, árabes y judíos, contra Meir Ramón, Unidos contra contra la Ramón. propuesta de Meir Ramón. Bueno, pues nada, la propuesta de Meir Ramón no prosperará, pero eso, porque todos unidos contra la división de Jerusalén. También los que estaban de un lado, los que están del otro, a nadie le gustaría volver a cortar esa ciudad en dos. Muchas gracias, Pablo, por habernos atendido una vez más desde allí, desde Jerusalén mismo, en Israel. Un abrazo a vosotros. Hundred million stars.